Hola, hola mis cuchufletos y mis cuchufletas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 7 de febrero de 2023 vamos a arrancar la vuelta y vamos a ver qué novedades tenemos. Venga, vamos para allá. Esta es la capital de España, todo el día así, madre mía, quiero ir al campo, quiero ir enfrente de una chimenea, relajarme tranquilamente. Me acabo de quedar totalmente hipnotizado con esta zona de ventilación de esta furgoneta de Madrid Salud. Aguantemos, aguantemos. Venga, arrancamos. Bueno, lo que tenemos aquí en la esquina de la Torre B. Muchísimas lamas completamente desnuditas, cada una de ellas. Y la gran novedad que tenemos, ayer vimos cómo empezaban a colocar la primera lama de esos huequecillos que tenemos in the night. Y que mirad cómo ha avanzado. Yo creo que básicamente esta semana... ¡Autobús! Yo creo que esta semana podremos ver cómo... ¡Autobús! Ver cómo cierran toda esa parte de ahí por fin. Después de tanto tiempo viendo todo ese hueco totalmente vacío, lo vamos a ver ya completarse. Vamos a ver cómo van los izados, vamos a ver cómo va el césped, vamos a ver todo. También puedes saber que tienes camisetas baratas, muy baratas, baratitas, fresquitas, muy ricas. Ya sabes, link en la descripción. Código de descuento con el 10%, JR10. JR10. Muy barato, muy bonito. Y viniendo de JR siempre viene y es perfecto. El semáforo dice que crucemos, pues cruzamos. Vamos a ver cómo va esos trabajos que se están produciendo en la parte baja de la esquina de la Torre B, donde ya sabéis que van a colocar esos tofitos. Ese sofito que va a haber en la parte baja de la esquina, bueno, de cada lado del Santiago Bernabéu, excepto la zona del palco y la puerta cero. Ahí vemos cómo sube la lama, esa lama que va a ir para tapar ya y completar todo ese hueco como hemos visto al principio del vídeo. Venga, vamos a arrancar, al final se me ha puesto otra vez en rojo, por lo tanto tengo que esperar, niños, niñas, tenéis que esperar a que se ponga en verde para cruzar. Exactamente, parece que no han empezado en ese soporte horizontal. En ese no han empezado, pero podemos ver que en los contiguos, prácticamente los de la izquierda, podemos ver que ya han hecho las marcas correspondientes para empezar ya a colocar esas piezas características que sabemos que van a ir ahí y que hemos visto en los renders. Faltan 8 días, 8 días como el dorsal de Toni Kroos para que el Real Madrid vuelva a jugar aquí en el Santiago Bernabéu, así que van a ser 8 días trepidantes, 7 días más o menos, entre que recogen, no recogen, desmontan, no desmontan. Van a ser unos días increíbles aquí en las obras del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos diferentes piezas, diferente material que van metiendo al interior. También podemos decir que lo penetran hacia adentro. Y ahí al fondo tenemos las lamas, creo que a la izquierda, justamente donde el acceso, hay más lamas. A ver. Creo que por ahí había... Ahí están, que se me escapaba. No os podéis esconder a JR. Y ojo, ojo, porque no me gusta nada. Bueno, no me gusta entre comillas, porque me gusta que suban las cerchas, pero podéis ver cómo está en este caso la grúa Courtois totalmente orientada, mirando hacia debajo, y parece que ha cazado a su conejillo. Así que ahora vamos a ir para allá, vamos a ir para el fondo norte y Rafael Salgado para ver cómo va esa preparación de izados. Aquí podemos ver que han terminado ya con esa columna. Ahí tenemos una columna que terminaron y parece que han terminado ya con la siguiente, así que continuarán con toda esta zona en el día de hoy. Ya hemos visto las lamas que están acopiadas y guardaditas aquí en la esquina de la Torre B, así que continuamos. Bueno, pues aquí estamos un día más en la parte de Bélgica, en el montículo de Bélgica, viendo la fachada oeste. Aquí tenemos la fachada oeste, donde prácticamente no tenemos ningún cambio respecto al día y al vídeo de ayer. No han colocado más lamas, no han hecho prácticamente nada en esa zona. Donde sí tenemos novedades y cambios tenemos aquí en la parte justo enfrente de la puerta número 5 y demás. Ahí vemos el montacargas que han empezado a colocar en esa parte inferior del museo, esa viga museo que tenemos justamente dentro de la fachada oeste. Ahí vemos cómo han traído un nuevo ejército de ladrillos de la empresa Mazarrón. Ahí la vemos totalmente acopiado, todo ese montón de ladrillos que han dejado ahí acopiados. Así que nada, venga, me voy para el fondo norte, me voy para la esquina de la Torre C para ver cómo va el avance de las cerchas, si está todo listo o no está todo listo para subirlo.
Bueno, pues aquí llegamos a la esquina de la Torre C, vamos dejando atrás poco a poco Castellana. Podemos ver aquí a duras penas estos soportes amarillos que han ido quitando, como dijimos en el día de ayer. Ya han terminado de montar todas las cerchas, ya están las 2 que faltan en el fondo norte y están las otras 10 ya en la cubierta, así que esto de aquí sobra, ya no hace falta que esté y lo están empezando a quitar, a desmantelar, a desmontar. Podemos ver ya que en este extremo han quitado ya una de esas partes y están ahí a punto ya de llevárselo para reciclarlo y están ahora mismo quitando la parte central aquí en Castellana. De momento falta el otro extremo que está ahí justo en pantalla, lo tenemos ahora mismo en pantalla. Ojo, 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 porque estaba enviando un audio, pero es que esto es mucho más importante. Mirad lo que tenemos en pantalla, lo que está llegando a la esquina de la Torre C. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no tengo ni idea. ¿Me lo podéis decir vosotros? Parecen asientos, ¿no? Parecen asientos. Sí, son asientos, confirmadísimo. Vamos a ver dónde lo van a dejar. Entra por aquí, por esta puerta. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues ahí está el camión, ahí está el camión justo al lado de la Torre C. Lo acaban de dejar aparcadito y es posible que esos asientos sean para esa zona donde estaba el tiro de cámara y que han vuelto a habilitar para los aficionados, para que se vuelvan a colocar asientos. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Ahí lo han dejado. Veremos a ver si cuando pasemos por ahí los están descargando. Bueno, pues aprovechando lo que tenemos en pantalla, aquí tenemos el fondo norte, Rafael Salgado. Tenemos todo listo para que se produzca ya el izado de lo que viene siendo la cercha número 11. Ahí las tenemos listas ya con el transportín, ese útil que hace que suba y que ayuda a las grúas Courtois y Holland a hacer posible ese izado y que llegue la cercha a la cubierta. Bueno, lo que decíamos antes, me imagino que ya en el día de mañana veremos esto totalmente vacío y habrán quitado estos soportes para el montaje de las cerchas que hemos visto durante todo este tiempo. Y aquí estamos en la esquina de la Torre C. De momento no suben lamas por todo el tema de las maniobras, esas actuaciones que se están produciendo con las cerchas. Tampoco quitan las pegatinas, así que aquí tenemos la Torre C y así está su estado. De momento no han quitado más pegatinas, así que vamos a ir ahora a la Torre A, a ver si, y al lateral para ver si han colocado esas lamas que vimos ayer, cómo dejaban acopiadas justamente limítrofes con la fachada y que estaban ya a puntito y preparadas para subirlas, así que vamos para allá. Bueno, pues ya tenemos todo listo, preparado para que se produzca el izado de la cercha número 11 y a las 12, mirad lo que está pasando, están dando esos últimos remates, están pintando, a ver si se ve, ahí está, así pintaba, así brocheaba, así. Bueno, pues dejamos atrás esa cercha que se están preparando. Aquí vemos esa bomba de hormigonado donde están proyectando hormigón a esta parte, estas losas inferiores de las galerías. Fachada norte, donde no han colocado ninguna lama en la parte de la visera. Y aquí el Menda JR que sigue andando, venga, alejo. Esquina de la Torre D, llegamos a Padre Damián. Bueno, pues aquí estamos un día más justo enfrente del acceso al Tour Bernabéu. En esta parte de la fachada 7 de febrero podemos ver las lamas totalmente colocadas e instaladas, donde no presenta ninguna novedad. Al menos ahí siguen esos huecos donde se quedaron la última vez. No han continuado colocando más lamas. Pero lo que sí veo es que en esa parte de aquí pues han empezado a quitar esas pegatinas, esos adhesivos protectores, pero se han quedado a medias. Esa es la única novedad que veo respecto al día de ayer, así que continuamos, seguimos, que se me suben las hormiguitas. Bueno, pues vamos llegando a la parte de la tripota del nuevo edificio y quiero enseñar esto de aquí porque me parece novedoso, me parece que ayer no lo vi y es posible que esto sea el cierre, ¿no? El cierre que va entre la parte de la fachada y el interior del nuevo edificio. ¿O qué es eso? Es que lo han colocado ahora mismo ahí y no tengo ni idea de lo que puede ser. Desde aquí podemos ver también las primeras lamas como dijimos en el día de ayer en la esquina de la Torre A, ya prácticamente en la parte de la fachada, en este caso fachada sur, y podemos ver que en el día de hoy, ahora mismo a mediodía, han colocado 4 lamas en esa parte de la esquina de la Torre A, así que van bien, van muy bien, y sobre todo empezamos ya a ver el final de la remodelación en todo el Santiago Bernabéu, tanto en el exterior como en el interior, en todas las partes prácticamente. Sobre todo ahora mismo que estamos aquí hablando en Padre Damián, podemos ver que están ya colocando los cristales, llevan unas cuantas semanas colocando los cristales, están terminando también
de instalar esos tramos de escaleras mecánicas. Y a todo esto le queda un peo, pero un peo de esos que huelen fatal. Ahí podemos ver que han subido otra nueva visera, me imagino, por la colocación de las eslingas y la zona. A ver si ahora desde Sagrados Corazones podemos ver si es verdad que han subido una. Bueno, pues aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones, claro que sí, baby, ya sabéis, camisetas baratas. Código JR10, link en la descripción. Aquí podemos ver la parte del nuevo edificio. Ahí podemos ver que sigue cambiando de color. Poco a poco siguen enfoscando, van dejando todo prácticamente listo para que cuando pasemos por ahí estemos flipados de la muerte. Está pegando un cambio radical todo el nuevo edificio, toda esta parte del lateral este. Aquí podemos ver la nueva adquisición que tiene la obra, en este caso la remodelación. Y en este caso también tenemos esa nueva parte de la visera. Tenemos 3 ya. Prácticamente 2, a ver, tenemos las 2 primeras totalmente juntitas, totalmente ancladas entre ellas, y podemos ver que la tercera aún no está totalmente colocada, así que me imagino que en el día de hoy, además que sigue sujeto y agarrado por la grúa LR, así que supongo que en el día de hoy terminarán de acoplarla a su sitio. Y aquí lo tenemos. Se han ido prácticamente todos los trabajadores a comer y se han quedado estos a destajo a colocar estas mini lamas, estas preciosas lamas que están colocando en esta parte de la fachada. Bueno, antes lo digo y justo se van a comer, justo están ya recogiendo las plataformas y se van a comer. Así que de momento, pues antes de la comida han puesto en el día de hoy 4 lamas en esta parte de la columna de la fachada este. Yo me voy de aquí, me voy hacia el fondo sur y ahora accederemos al interior. Bueno, pues aquí estamos en la fachada sur y Concha Espina. De momento no han colocado tampoco esas 2 últimas tiras de nexos que tienen que colocar en esa parte de ahí de la visera. Y toda esta zona de aquí que no presenta ninguna novedad, así que nos vamos hacia el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 7 de febrero de 2023. Ahí tienes mis redes sociales como Instagram y Twitter para seguirme también, al igual que en YouTube. Ahí tenemos las terchas del fondo norte, tenemos el Sky Bar, donde parece que se siguen produciendo esos trabajos. Esta mañana parece que ha habido, por el directo de Maribel, parece que ha habido una especie de reunioncilla de peces gordos in the night. Veremos a ver si no estaba Florentino por ahí, porque hace mucho que no le veo por aquí. A ver si le hablo por el WhatsApp y ya pues concretamos. Ahí tenemos el quesito, esa zona nueva donde han quitado, ya sabéis, el tiro de cámara. Y donde en el exterior, como hemos visto, han traído nuevos asientos que todo indica que van a ir a ese lado de ahí para ya ganar ese aforo contra el Elche el 15 de febrero, dentro de una semana más o menos. Ahí vemos a los pedazos de cracks, ya han terminado de colocar todos los tepes. Quiero recordar que la última vez que colocaron el césped del Santiago Bernabéu fueron en 3 días. Y es que ahora lo han hecho en 2 días. En 2 días, sí, uno no. 2 días lo han hecho y a la vez que han estado poniendo esos tepes de césped han estado cosiendo, porque hay 4 máquinas para coser el césped. Bueno, ¿cómo está la obra de remodelación del Santiago Bernabéu? Es una maldita locura todo lo que está pasando aquí. Ahí podemos ver esas máquinas donde van cosiendo, ya sabéis que se mueven muy lentamente como un perezoso, se van moviendo poco a poco y van colocando todas esas fibras de césped artificial en ese césped 100% natural que tenemos ahora mismo en pantalla, que hay mucha gente que dice no me gusta el color que tiene el césped, otro césped que van a tener que cambiar. Bueno, tengamos paciencia, que es la madre de la ciencia, ya veremos a ver qué pasa y qué deja de pasar, pero de momento vamos a dejarles funcionar, vamos a dejarles trabajar, a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, aquí tenemos la parte del lateral este. De momento pues tiene pinta de que aún no han colocado los nuevos asientos en la nueva grada y veremos a ver cuándo se produce in the night. Ahí vemos cómo siguen trabajando en la parte fronteriza entre el fondo norte y el lateral este, toda esa parte donde van a tener que continuar colocando todas esas piezas metálicas, todos esos refuerzos para la colocación de las barandillas, justamente las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Modo gran angular, vaya pedazo de modo gran angular, vaya pedazo de modo gran angular desde esta esquina del fondo sur con el lateral este. Quiero dar las gracias a este pedazo de lloroncito por estas preciosas imágenes del interior. Muchas gracias, Joaquín, por pasarme. La verdad que grabas bastante bien, grabas muy bien. Mira qué lentito graba. Uy. Bueno, vamos, seguimos, continuamos. Déjate de tonterías, JR. Ahí tenemos la parte del fondo norte, lo que decíamos antes.
toda esa nueva zona que seguirán colocando esos asientos, me imagino, no lo sé a ciencia cierta, pero seguirán colocando esos asientos que hemos visto en el exterior. ¿Pero qué haces, Joaquiniño? ¿Qué haces con tanto bamboleo? Bambolea. Bueno, y no os preocupéis porque el césped yo creo que va a cambiar de color durante todos estos días, así que ya sabes, suscríbete, dale al like y compra camisetas baratas. Ahí lo tienes el link en la descripción. Chao, chao, pescado.